En la agencia matrimonial Corazones Felices reinaba el ambiente habitual de esperanzas románticas. Grace Wallace estaba sentada a su mesa, hojeando otro cuestionario de una posible novia. Le llamó la atención la frase: "Busco una pareja de confianza para construir una familia sólida". Después de 10 años trabajando como traductora para una agencia, esas frases la hacían sonreír cansada. El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde, cuando su colega Marilyn Frost entró en su despacho. Grace, tienes una reunión con un cliente de Miami mañana a las 9 de la mañana. No olvides tener lista tu documentación. Grace asintió distraída mientras seguía leyendo el texto en la pantalla. Trabajar con clientes extranjeros requería una atención especial. No solo tenía que traducir palabras, sino captar matices culturales y explicar realidades americanas. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido: "Llegaré tarde esta noche". Grace ni siquiera se molestó en contestar. Últimamente se había convertido en algo tan habitual que no resultaba ni sorprendente ni molesto. Daniel era piloto de aviación civil y cambiaba a menudo de horario, pero siempre había intentado avisarla con antelación. Ahora los mensajes cortos llegaban en el último momento, como si fueran excusas más que avisos. Hacía tiempo que la noche había dejado de ser el momento en que se reunían para cenar. Grace recordaba cómo solía cocinar su lasaña favorita, esperar a que llegara a casa y entonces mantenían largas conversaciones sobre cualquier cosa. Ahora su comunicación se reducía al intercambio de frases cotidianas y a la discusión de asuntos cotidianos. Mientras recogía sus cosas antes de marcharse, Grace se fijó en una fotografía de boda de otra pareja feliz que había sobre la mesa. Los recién casados brillaban con sonrisas genuinas, cogidos de la mano. Se acordaba de la pareja, Justin y Melanie Reed. Se habían conocido a través de una agencia hacía solo 6 meses y ya estaban casados. Cuando sabes que eres el elegido, ¿para qué alargarlo?, había dicho Melanie entonces. Grace recordó cómo había conocido a Daniel en un acto benéfico. La había cautivado con su confianza y su sentido del humor. Parecía como si estuviera en otra vida. En casa, Grace se encontró con el silencio habitual. Encendió la luz de la cocina y sacó mecánicamente un recipiente de ensalada de la nevera. Últimamente cenaba mucho sola y le parecía inútil preparar una comida completa. En lugar de eso, había empezado a tomar clases de cocina los jueves, solo para ocupar su tiempo libre. Mientras se acomodaba en el salón con un libro, Grace se sorprendió a sí misma pensando que ni siquiera sabía dónde estaba Daniel. En el pasado, siempre había estado al tanto de sus itinerarios, marcando sus fechas de salida en el calendario. Ahora su agenda le resultaba tan lejana como las rutas de los aviones que veía desde la ventana de su piso 20. Cerca de medianoche, la puerta principal se abrió silenciosamente. Daniel intentó moverse en silencio, al parecer pensando que ella ya dormía. Grace siguió leyendo, sin dar señales de que se hubiera percatado de su regreso. Fue a la cocina, abrió la nevera, pero no cogió nada. Se quedó unos segundos en la puerta del salón, como si fuera a decir algo, pero cambió de idea y se fue al dormitorio. A la mañana siguiente, Grace se preparó para ir a trabajar en un silencio inusual. Daniel ya se había marchado. Sobre la mesa de la cocina había una nota: "Vuelo a Chicago. Vuelvo en 3 días". Estas notas solían terminar con un "te quiero" o un "te echo de menos". Ahora eran secos mensajes informativos, más parecidos a memorandos. Tuvo un día ajetreado en la agencia. La reunión con una clienta de Miami había sido un éxito, una viuda adinerada que buscaba pareja y estaba dispuesta a mudarse a cualquier ciudad de Estados Unidos. Grace la ayudó a crear un perfil, le aconsejó qué fotos elegir y le explicó las peculiaridades de las citas locales. «Sabes, Grace», dijo la clienta antes de irse, «se te dan muy bien las relaciones. Debes de tener una familia maravillosa». Grace sonrió tensa
y desvió la conversación hacia los documentos que había que firmar. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que había empezado a evitar hablar de su vida personal, incluso con Marilyn, que había sido no solo una colega sino una amiga durante años, había dejado de hablar de su relación con su marido. Después del trabajo, Grace no corrió a casa. Fue a una pequeña cafetería cercana a la oficina, pidió un té de hierbas y sacó su portátil. Últimamente se quedaba aquí mucho tiempo, trabajando en traducciones o simplemente observando a los visitantes. Muchos venían en pareja, cogidos de la mano, riendo, compartiendo anécdotas del día anterior. Grace no sentía celos, sino más bien una ligera tristeza al darse cuenta de que su propio matrimonio se estaba convirtiendo poco a poco en una formalidad. Por la noche, tumbada en la cama, hojeó viejas fotos en su teléfono. Aquí estaban ella y Daniel en su primer viaje juntos a la montaña. Aquí estaba la celebración de su 5º aniversario de boda en un restaurante en la azotea. Aquí estaba un sencillo desayuno de domingo en casa. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? No sabría decir un momento concreto. Ocurrió poco a poco, día a día, imperceptible pero inexorablemente. La mañana de otoño era sorprendentemente cálida. Grace se despertó antes que su despertador y oyó a Daniel al teléfono en la cocina. Su voz sonaba extrañamente suave, con aquellas entonaciones especiales que había reservado para ella. Se quedó inmóvil, escuchando los retazos de frases. «Por supuesto, lo organizaré todo. No, no te preocupes. Confía en mí». Cuando entró en la cocina, Daniel ya estaba terminando la conversación. «Tengo que irme, te llamo luego». Al ver a su mujer se inquietó, guardando de algún modo el teléfono en el bolsillo de sus pantalones caseros. «El trabajo importa», dijo sin mirarla a los ojos. Grace fingió estar ocupada preparando café, pero algo en su interior le producía un cosquilleo desagradable. No podía concentrarse en su trabajo en la agencia. Tenía delante de los ojos la cara de su marido mientras ocultaba el teléfono. Una expresión extraña, casi culpable. Últimamente le ocurría a menudo. Pausas repentinas en la conversación, respuestas demasiado rápidas a sus preguntas, cambios sutiles en su comportamiento. Marilyn le trajo una taza de café y la invitó a comer juntas. En un pequeño restaurante no muy lejos de la oficina, su amiga habló de su reciente viaje, pero Grace escuchaba sin entusiasmo. «¿Pasa algo?», preguntó finalmente Marilyn. Grace negó con la cabeza. «Solo estoy cansada. Mucho trabajo». No estaba dispuesta a expresar sus sospechas con palabras. Parecía que si las decía en voz alta, se harían realidad. Aquella noche, mientras ordenaba la colada, Grace encontró en el bolsillo de la camisa de Daniel un recibo de Marcos, el restaurante donde una vez habían celebrado su primer aniversario. La fecha del cheque era el jueves pasado, la hora las 7 de la tarde. Él había dicho que ese día llegaría tarde al trabajo porque tenía una reunión imprevista. Ella arrugó el cheque y lo tiró a la papelera, convenciéndose de que podía tratarse de una reunión de trabajo con unos colegas. El fin de semana, Daniel le propuso inesperadamente ir al cine. Hacía tiempo que no pasaban tiempo juntos, y Grace estaba entusiasmada. Pero durante la sesión, su teléfono vibró varias veces y revisó furtivamente sus mensajes. En un momento dado incluso fue al baño y estuvo fuera casi 15 minutos. Grace se quedó mirando la pantalla, pero no podía ver lo que ocurría mientras en su cabeza se arremolinaban pensamientos indeseados. Una mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, se dio cuenta de que Daniel se había puesto una camisa nueva, azul oscuro con un sutil estampado. No recordaba habérsela comprado. «Bonita camisa», comentó ella con indiferencia. «Ah, esta. La compré la semana pasada. Las viejas están gastadas», contestó ajustándose el cuello. Siempre habían ido juntos a comprar ropa. Era algo así como una pequeña tradición. El viernes por la noche Grace se quedó hasta tarde en la oficina arreglando papeleo.
Al salir del edificio, vio una figura familiar, Daniel, que cruzaba la calle. Quiso llamarlo, pero algo la detuvo. Caminaba a paso ligero hacia la zona de restaurantes mirando el reloj de vez en cuando. Se supone que hoy tiene un vuelo a Boston, pensó. En casa, permaneció sentada en la oscuridad del salón durante largo rato, contemplando las luces de la ciudad al otro lado de la ventana. El teléfono de Daniel no estaba disponible, fuera de cobertura. Intentó encontrar una explicación lógica a todo lo que estaba ocurriendo. Quizá habían cancelado el vuelo. Tal vez tenía nuevos compromisos laborales que se le había olvidado comunicarle. El sábado por la mañana se despertó con el ruido de la puerta principal. Daniel había vuelto. Olía a colonia fresca y su camisa estaba impecablemente planchada. El vuelo se canceló en el último minuto, dijo evitando su mirada. Tuve que pasar la noche en la ciudad. Grace asintió en silencio, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Durante la semana siguiente observó a su marido, fijándose en cada detalle. La nueva contraseña de su teléfono, las llamadas inesperadas cuando salía de la habitación, los viajes de negocios cada vez más frecuentes. Se dijo a sí misma que todo tenía una explicación razonable, que se estaba engañando a sí misma, que solo era cansancio y estrés laboral. El jueves por la noche, Daniel se ofreció a cenar con ella por primera vez en mucho tiempo. Estaba inusualmente animado, contando anécdotas divertidas del trabajo, preguntando por sus negocios. Por un momento Grace pensó que las cosas volvían a la normalidad, pero entonces se dio cuenta de que él miraba furtivamente su teléfono bajo el escritorio, y la ilusión se disipó. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando la respiración constante de su marido. Su mente se llenaba de recuerdos, su primer encuentro, sus viajes juntos, las acogedoras veladas en casa. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Y lo más importante, ¿habían cambiado de verdad las cosas o ella solo creía que lo habían hecho? ¿Quizá está pensando demasiado? Al fin y al cabo, no tiene pruebas directas, solo vagas sospechas y extrañas coincidencias. El viernes, en el trabajo, oyó hablar a dos clientas de la agencia. Una de ellas contaba cómo había descubierto la infidelidad de su marido, las mismas señales, las mismas excusas, el mismo comportamiento extraño. Grace sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Se encerró en el cuarto de baño y se quedó mirando su reflejo en el espejo durante largo rato, tratando de ordenar sus pensamientos. No significa nada, se dijo. Todo el mundo tiene periodos difíciles en sus relaciones. Samantha Green siempre había soñado con el cielo. De niña, se pasaba horas mirando aviones desde la ventana de su habitación en el segundo piso, imaginando que un día ella también estaría allí arriba, entre las nubes. Trabajar como azafata de vuelo parecía la forma perfecta de cumplir ese sueño. Y así, tras años trabajando para pequeñas aerolíneas, finalmente consiguió un puesto en una gran compañía nacional. El primer mes pasó volando, nuevas rutas, caras nuevas, reuniones informativas interminables y conocer a sus compañeros. Samantha se integró rápidamente en el equipo, encontrando fácilmente un lenguaje común tanto con los pasajeros como con la tripulación. Su encanto natural y su atención al detalle no pasaron desapercibidos. Ese día, el vuelo se retrasó debido a las condiciones meteorológicas. Los pasajeros estaban nerviosos y Samantha intentó suavizar el tenso ambiente. Repartió agua, respondió a preguntas y calmó a los viajeros más ansiosos. El capitán Daniel Wallace salió de la cabina para explicar personalmente la situación a los pasajeros. Su voz segura y sus modales tranquilos impresionaron a Samantha. Después del vuelo, la tripulación se reunió en el vestíbulo del hotel, una práctica habitual durante las escalas largas. Daniel se unió a la conversación general y Samantha se dio cuenta de la habilidad con la que mantenía la conversación, insertando comentarios ingeniosos.
En un momento dado, sus miradas se cruzaron y ella sintió un ligero escalofrío. Durante los siguientes vuelos trabajaron juntos. Poco a poco fue surgiendo entre ellos un entendimiento especial. Podían comunicarse casi sin palabras, adivinando las intenciones del otro mediante sutiles gestos y miradas. Durante los descansos, Daniel solía contar anécdotas de su experiencia de vuelo y Samantha compartía divertidos incidentes con los pasajeros. Se había enterado de que estaba casado, pero por alguna razón, esta información le parecía lejana e irreal, como si se tratara de otra persona. Su mujer rara vez aparecía en sus historias, como un personaje secundario. Cuando Samantha le había preguntado por su familia, Daniel se había mostrado evasivo, diciendo algo sobre una época difícil y malentendidos. Su primera conversación informal tuvo lugar en el bar de un hotel de Chicago. El vuelo volvió a retrasarse, esta vez por problemas técnicos. El resto de la tripulación se fue a sus habitaciones y ellos se quedaron hablando de sus películas y música favoritas. Daniel era un conversador interesante, culto y con sentido del humor. Hablaba de los lugares que había visitado, de sus aficiones, de su sueño de comprarse su propio avioncito. Samantha esperaba con impaciencia sus vuelos juntos. Empezó a prestar más atención a su aspecto, a pesar de que su uniforme de azafata debía ser impecable. A veces, sus compañeros se burlaban de su transformación en presencia del capitán, pero ella se limitaba a hacer oídos sordos. Su primer contacto había sido accidental. Ella había resbalado en el suelo mojado del avión mientras limpiaba y Daniel la había sujetado por el codo. Fue un gesto sencillo, pero fue como si chispas eléctricas hubieran viajado desde donde él la había tocado. Después de aquello, algo cambió. Encontraron ocasiones para estar cerca el uno del otro, tocándose casualmente mientras se entregaban documentos. En Miami, durante una larga escala, caminaron por la playa. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente hasta que Daniel dejó de hablar a mitad de camino. Miró a Samantha como si la viera por primera vez. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Hacía mucho tiempo que no me sentía tan vivo». En ese momento se dio cuenta de que se había enamorado. Su relación se fue desarrollando poco a poco, como si ambos tuvieran miedo de asustar al frágil ser que había surgido entre ellos. Al principio solo hablaban, luego cenaban juntos en las ciudades en las que se alojaban entre vuelo y vuelo. Daniel nunca hablaba del futuro, y Samantha no preguntaba. Vivía el momento presente, saboreando cada minuto de compañía. Su primer beso fue en una habitación de hotel en Seattle. Se habían quedado hasta tarde discutiendo una película y de repente se dieron cuenta de que estaban sentados muy cerca el uno del otro. El momento se alargó, lleno de palabras no dichas y deseos reprimidos. Y entonces Daniel simplemente se inclinó hacia ella y la besó, suavemente, casi sin peso. A partir de entonces, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Daniel encontró la manera de formar parte de la misma tripulación. Intercambió turnos con otros pilotos. A veces se veían en la ciudad y él le contaba a su mujer las reuniones de trabajo o los retrasos de los vuelos. Samantha intentaba no pensar en su familia, convenciéndose de que el amor verdadero lo justificaba todo. En su tiempo libre, hablaban a menudo por teléfono. Daniel llamaba desde distintos lugares, desde un taxi, desde la calle, a veces incluso desde su oficina en el aeropuerto. Su voz siempre sonaba diferente en esos momentos, como si se quitara la máscara y volviera a ser él mismo. Samantha se dio cuenta de que su relación no podía durar para siempre en este formato. A veces, despierta en su piso, imaginaba distintos escenarios. ¿Decidiría Daniel dejar a su mujer? ¿O seguirían viéndose furtivamente, contentos con los escasos momentos que pasaban juntos? Ahuyentaba esos pensamientos, pero volvían una y otra vez. El trabajo la ayudaba a distraerse de los pensamientos difíciles. Samantha siempre había sido una profesional y la reputación significaba mucho para ella.
Seguía cumpliendo con su deber a la perfección, sonriendo a los pasajeros y resolviendo sus problemas. Pero ahora había un nuevo significado en su vida: esperar el próximo encuentro con el hombre que hacía latir más rápido su corazón. El álbum de fotos yacía sobre su regazo, pesado y polvoriento. Hacía años que Grace no lo abría, no era el momento ni el estado de ánimo adecuados. Ahora, sentada en su piso vacío, hojeaba las páginas lentamente y cada foto la devolvía al pasado. Aquí estaba su primer encuentro en un acto benéfico. Grace acababa de empezar a trabajar para una agencia matrimonial y había acudido al acto como traductora de un grupo de invitados extranjeros. En su mesa estaba Daniel, un joven piloto recién ascendido a comandante de nave. Hablaba de volar con tanto entusiasmo que todos le escuchaban con la respiración entrecortada. Después de la cena, le pidió su número de teléfono y ella, normalmente cautelosa en estos asuntos, no dudó en dárselo. Su primera cita fue en un pequeño restaurante italiano. Daniel llegó 20 minutos tarde. Un vuelo complicado le había retrasado. Entró en el salón, despeinado y un poco avergonzado, todavía con su uniforme de piloto. «Lo siento», había dicho entonces, «suelo ser muy puntual». Ella recordó que se reía al ver su sincero arrepentimiento y lo fácil que les resultaba hablar de todo lo que había en el mundo. La siguiente foto era de su primer viaje juntos, un pequeño pueblo de la costa donde pasaron el fin de semana. Daniel le enseñó a volar una cometa y ella a comer ostras. Por la noche, caminaron por la playa y él le habló de las constelaciones que se veían desde el aire. La propuesta de matrimonio fue inesperada y muy del gusto de Daniel. Después de aterrizar, le organizó una visita a la cabina y allí, entre los instrumentos y los interruptores, se arrodilló. «¿Quieres hacer que mi vuelo por la vida sea inolvidable?», le preguntó, tendiéndole el anillo. Trillado, pero a ella le había parecido increíblemente romántico en aquel momento. La boda fue pequeña, pero elaborada hasta el último detalle. Bailaron su primer baile al son de «Fly Me to the Moon», y los invitados bromearon diciendo que no había canción más apropiada para la pareja formada por un piloto y una trabajadora de una agencia matrimonial. En la foto, se les veía tan felices y confiados en el futuro. Los primeros años de matrimonio pasaron volando como un día. Arreglaban su piso, viajaban, hacían planes. Daniel estaba fuera a menudo, pero cada vuelta a casa se convertía en unas pequeñas vacaciones. Él traía recuerdos de distintas ciudades, contaba historias divertidas sobre pasajeros y ella compartía noticias de sus clientes. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Grace hojeó unas cuantas páginas más. Aquí estaban, en su 5º aniversario de boda, ya con sonrisas un poco más apagadas, un poco más de distancia entre ellos en la foto. Recordó aquella noche. Daniel no paraba de mirar el teléfono, explicando que tenía un vuelo importante al día siguiente. Fue entonces cuando sintió por primera vez la punzada de la decepción. Poco a poco sus conversaciones se volvieron más superficiales. Daniel se quedaba en el ordenador cada vez más a menudo, explicándolo como una urgencia laboral. Ella se sumergió en su trabajo y pasó más tiempo con sus amigos. Era como si vivieran vidas paralelas, cruzándose solo en nimiedades cotidianas. La última foto que se hicieron juntos fue hace 6 meses, en una velada corporativa de la aerolínea. En la foto están uno al lado del otro, pero hay un muro invisible entre ellos. Daniel sostiene una copa de champán y mira hacia otro lado. Ella sonríe tensa a la cámara. Él había estado socializando con sus colegas toda la tarde, y ella se sentía como una extra en esta celebración de la vida. Grace cerró el álbum y se acercó a la ventana. La ciudad vivía su propia vida, gente apresurada, semáforos intermitentes, encuentros fortuitos y rupturas. En algún lugar de ese flujo, su felicidad se había perdido. Hace poco asesoró a una clienta que, tras divorciarse, decidió volver a salir con alguien. A veces hay que dejar atrás el pasado para poder seguir adelante,
había dicho aquella mujer. Aquellas palabras le habían parecido trilladas a Grace en aquel momento, pero ahora cobraban un nuevo significado. En el dormitorio, sobre la mesilla de noche, estaba la fotografía de su boda. Todas las mañanas Grace la miraba, recordando cómo habían sido entonces, jóvenes, enamorados, dispuestos a mover montañas. Ahora la fotografía se burlaba de ella, mostrando lo lejos que habían caído desde aquella gente feliz. Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Llegaré tarde esta noche. Antes se habría preocupado, habría hecho la cena, habría esperado a que él volviera. Ahora se limitaba a dejar el teléfono a un lado. En su cabeza daba vueltas la idea de que ni siquiera sabía dónde estaba realmente o con quién. Por la noche, se quedó sentada frente al portátil durante un buen rato, revisando correos electrónicos y mensajes antiguos. Todos los «te quiero» y «te echo de menos» parecían un eco lejano del pasado. Cuando Daniel por fin llegó a casa, olía a perfume de otra persona. Dijo algo sobre la congestión del metro y las multitudes, pero Grace no escuchó la explicación. No podía dormir por la noche, escuchando la respiración constante de su marido. Recordaba que antes podían hablar hasta el amanecer, compartiendo sueños y planes. Ahora sus conversaciones nocturnas se reducían a discutir las facturas y las tareas domésticas. Algo había desaparecido irremediablemente de su relación, dejando solo la costumbre de estar juntos. Esta mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, vio su reflejo en el espejo, la misma Grace, pero diferente, más cansada, más cautelosa. Era como si los años de matrimonio hubieran dejado en ella una huella invisible de decepción. Pensó en sus clientes de la agencia, en ayudarles a encontrar el amor mientras el suyo moría lentamente. La agencia matrimonial Corazones Felices celebraba su reunión anual de personal. Grace estaba sentada junto a la ventana, acariciando distraídamente el lápiz sobre su bloc de notas y escuchando el informe del director sobre los logros del año. Lo único que le llamó la atención fue la mención de un sorteo de premios para los mejores empleados, una tradición que había olvidado. Marilyn, sentada a su lado, le dio un codazo. «Este año tienes muchas posibilidades. Tus notas están entre las mejores». Grace se limitó a encogerse de hombros. Los premios eran lo que menos le interesaba en aquel momento. Durante las últimas semanas había estado viviendo en la niebla, haciendo mecánicamente su trabajo e intentando no pensar en los problemas domésticos. Cuando el director empezó a anunciar los ganadores, Grace ya estaba recogiendo sus cosas, planeando marcharse sin hacer ruido. Su nombre surgió de la nada. Ni siquiera se dio cuenta de que era ella. El gran premio, un crucero de 2 semanas por el Caribe para 2 personas, fue para ella. Los compañeros aplaudieron. Alguien gritó «¡Felicidades!» y ella se quedó mirando el sobre con el viaje. Grace se fue andando a casa, aunque el tiempo no acompañaba. Lloviznaba ligeramente, pero tenía que pensar. El crucero empezaría dentro de 3 semanas, una buena época, cuando la agencia solía estar en calma. Pero, ¿merecía la pena ir? Y lo más importante, ¿con quién? En el pasado, esa pregunta ni siquiera se habría planteado. Ella y Daniel habían soñado a menudo con un viaje por mar, imaginando cómo verían amanecer en cubierta y bailarían bajo las estrellas. Ahora, la sola idea de pasar 2 semanas solos le parecía extraña. ¿Cuándo habían pasado juntos más de un día? El piso estaba oscuro y silencioso. Grace encendió la luz, puso la tetera y sacó el cupón. Un crucero de lujo, islas exóticas, restaurantes exquisitos, como en el folleto. Se imaginó allí, sola, entre parejas y familias felices. No era una perspectiva feliz. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. Daniel había vuelto antes de lo habitual, lo que ya de por sí era sorprendente. Parecía cansado pero entusiasmado, como si hubiera recibido buenas noticias. «¿Te lo puedes creer?», dijo mientras se servía un café.
Me han ofrecido un itinerario interesante para el mes que viene. 2 semanas, algunos aterrizajes intermedios. Llevaba tiempo queriendo probar algo nuevo. Grace sintió que se le hacía un nudo en la garganta. 2 semanas, exactamente las mismas fechas que el crucero. Yo también me voy de vacaciones, dijo, intentando mantener la voz firme. Gané un viaje en el trabajo. Deliberadamente no entró en detalles, observando la reacción de su marido. Daniel asintió con evidente alivio. Genial, así descansaremos los dos. Ya era hora de que tuvieras tiempo libre. La velada transcurrió en un ambiente extraño. Cenaron juntos, una rara ocasión últimamente, pero cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. Daniel hablaba de sus próximos vuelos. Grace mantenía la conversación con generalidades. Ni él preguntaba por los detalles de su viaje, ni ella por el itinerario del suyo. Por la noche, despierta, Grace repasaba las opciones que se le ocurrían. Podía pedirle a Marilyn que le hiciera compañía. Su amiga se había quejado recientemente de que hacía tiempo que no salía. O podía ir sola, lo que podría ser bueno. Tiempo para pensar, para ordenarse, para tomar decisiones. En el trabajo, se sumergió en el estudio de la información sobre el crucero. El itinerario era impresionante. Miami, Bahamas, Jamaica, varias islas pintorescas. Marilyn, mirando por encima del hombro, silbó. «Con clase. ¿Daniel está emocionado?» Grace negó con la cabeza, insegura. Tiene sus propios planes para esta vez. Por la noche, permaneció largo rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente se llevara el estrés del día. De repente, recordó una conversación que había mantenido con una clienta hacía unos días. La mujer contaba cómo un viaje al azar había cambiado toda su vida, le había hecho ver muchas cosas de otra manera. A veces solo hay que dar un paso hacia lo desconocido, dijo entonces. En el dormitorio, Daniel ya dormía. Su teléfono vibró silenciosamente. Le había llegado un mensaje. Grace nunca había leído su correspondencia por considerarla indigna, pero ahora su mirada se posó involuntariamente en la pantalla. «No puedo esperar a nuestro viaje», brillaba en la notificación. No aparecía el nombre del remitente. Al día siguiente envió a la agencia la confirmación de su participación en el crucero. Algo en su interior cambió. Surgió una determinación mezclada con la amargura de la comprensión. Daniel ni siquiera le preguntó a dónde iba exactamente. Estaba más preocupado por su propio nuevo itinerario. Pasaron el fin de semana haciendo sus propias cosas. Grace estuvo comprando ropa nueva para el crucero, mientras Daniel estaba en la compañía aérea preparando sus próximos vuelos. Durante la cena, él le preguntó casualmente si necesitaba ayuda para prepararse para el viaje. Ella se negó, sintiéndose extrañamente satisfecha de tener ahora también sus propios secretos. En la agencia de viajes a la que acudió para preparar los documentos, la empleada elogió el crucero largo y tendido. Será un viaje inolvidable, especialmente para una pareja. Grace no la disuadió y se limitó a pedir un camarote individual. Al fin y al cabo, realmente esperaba que fuera un viaje memorable, aunque no de la forma que la consejera había imaginado. Miami recibió a Grace con un calor húmedo y un sol radiante. Estaba en la cola de embarque, contemplando el enorme transatlántico blanco que se alzaba sobre el puerto. «Un sueño marino», rezaba el cartel de a bordo. Pasajeros con maletas correteaban, niños reían y guías con carteles de agencias de viajes daban órdenes. El proceso de facturación le llevó menos tiempo del que esperaba. La amable chica del mostrador comprobó sus documentos, le entregó la tarjeta llave de su camarote y un folleto con un programa de actividades. «Bienvenida a bordo, le deseamos un buen viaje», fue la frase de rigor, pero pronunciada con una sonrisa sincera. El camarote resultó ser más espacioso de lo que se imaginaba por las fotos.
Un dormitorio independiente, un salón con sofá, un pequeño balcón con vistas al mar. Grace deshizo la maleta, colgó los vestidos en el armario, sacó los bañadores y la ropa de playa. Todo era como debía ser. Había venido a relajarse, no a sufrir sola. El barco se preparaba para zarpar. Grace subió a la cubierta superior, donde los pasajeros se reunían para el tradicional cóctel de bienvenida. Los camareros servían champán y sonaba una pequeña orquesta. Cogió una copa y buscó un lugar apartado junto a la barandilla que daba al puerto y a la ciudad. Durante los primeros minutos no podía creer lo que veían sus ojos. Un rostro familiar apareció entre la multitud de pasajeros que se dirigían al bar. Daniel. Llevaba unos pantalones claros y una camisa azul, una prenda nueva que ella no había visto antes. Junto a él caminaba una mujer alta y rubia con un vestido veraniego. Iban cogidos de la mano y hablaban animadamente de algo. Grace se retiró al instante detrás de una gran palmera que había en una bañera. El corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Así que era esta, la nueva ruta. Observó cómo la pareja se acomodaba en una mesa del bar. Daniel dijo algo y la rubia, debía de ser la misma Samantha, se rió, echando la cabeza hacia atrás. El barco se alejó lentamente del muelle. Los pasajeros se despidieron con la mano, haciendo fotos con la ciudad lejana como telón de fondo. Grace se agarró a la barandilla, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Cuáles eran las probabilidades de estar en el mismo crucero? Parecía una broma diabólica del destino. En su camarote sacó un plano del barco. 13 cubiertas, varios restaurantes, piscinas, gimnasios, un spa, un teatro, un casino, toda una ciudad flotante. Sería fácil evitar encuentros indeseados, pero querría hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, Grace sintió algo parecido a la excitación. Por la noche bajó al restaurante principal y eligió una mesa en la esquina más alejada. Desde allí tenía una buena vista de toda la sala. Daniel y Samantha aparecieron media hora más tarde. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y Grace pudo observarlos sin obstáculos. La forma en que él la atendía, la manera en que sus dedos se tocaban al pasar por la cesta del pan, las miradas comprensivas que intercambiaban. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Desde el balcón llegaba el sonido de las olas y la música apagada de las cubiertas inferiores. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos que formaban un plan. 2 semanas en un espacio reducido era tiempo suficiente para convertir un viaje romántico en algo completamente distinto. Por la mañana, Grace pensó detenidamente en su aspecto. Gafas oscuras, un sombrero de ala ancha, el pelo recogido de forma diferente a la habitual. Bajó al spa, donde ayer había visto el tablón de anuncios para pasajeros. Allí podía encontrar información sobre todas las actividades del barco. Mientras estudiaba el programa, se fijó en algunos puntos de interés. En el vestíbulo se encontró con un joven camarero que le pidió disculpas por la colisión accidental. Se entabla una conversación informal. Mark, que así se llamaba el chico, resultó ser sociable y hablador. Contó algunas peculiaridades del barco, del sistema de comunicación interna, de cómo estaba organizado el trabajo del personal. Después de comer, Grace se fijó en una pareja junto a la piscina. Ocupaban tumbonas a la sombra del toldo. Samantha leía un libro. Daniel miraba de vez en cuando su teléfono. Grace se instaló en el lado opuesto, lo bastante lejos para pasar desapercibida, pero lo bastante cerca para observar. Les vio intercambiar comentarios ocasionales mientras Daniel corregía suavemente un mechón suelto del pelo de Samantha. Esa noche, en su camarote, Grace sacó un cuaderno y empezó a tomar notas. Su número de camarote. Vio que Daniel sacaba una tarjeta llave. El horario de las actividades a las que planeaban asistir. Pudo oír su conversación junto a la piscina. Pequeños detalles recogidos de un día de observación. Todo podía resultar útil.
El balcón daba a una cubierta iluminada donde las parejas bailaban al son de la música en directo. En algún lugar, entre la multitud, Daniel y Samantha disfrutaban de su romántico crucero, sin saber que los estaban observando. Grace sonrió mientras miraba al cielo estrellado. Quizás este viaje sería memorable para todos. El segundo día del crucero, Grace se levantó al amanecer. El barco navegaba lentamente por las tranquilas aguas del mar Caribe y el sol de la mañana coloreaba el horizonte con suaves tonos rosados. Se puso un chándal y salió a correr por la cubierta superior, una forma estupenda de explorar el barco mientras la mayoría de los pasajeros aún dormían. Mark, el afable camarero de siempre, vuelve a llamar su atención. Estaba limpiando las tumbonas de la piscina y la saludó alegremente. Grace se detuvo para recuperar el aliento y entablaron una conversación informal. Resultó que Mark llevaba 3 años trabajando en el barco y conocía todos los rincones. Mientras tomaban un café en la cafetería de la cubierta, aún vacía, Mark habló apasionadamente del funcionamiento interno del transatlántico, sobre el sistema de pasillos para el personal, la disposición de las oficinas, cómo se organiza la entrega del equipaje y la limpieza de los camarotes. Grace escuchaba con verdadero interés, anotando mentalmente los detalles que pudieran serle útiles. En el balneario reservó un masaje para después de comer. La recepcionista, Lucy, una chica encantadora con hoyuelos en las mejillas, le aconsejó que probara también sus tratamientos exclusivos. Mientras hablaban del horario, Grace vio que Samantha se había apuntado a una manicura para mañana por la mañana. Pasó la tarde explorando las distintas zonas del barco, el casino con su penumbra y el tintineo de las máquinas tragaperras, la tranquila biblioteca, donde podía esconderse del ruido, un gimnasio con grandes ventanales que daban al mar, un teatro donde había espectáculos por las noches. Hizo un mapa mental, anotando todas las entradas y salidas, los recovecos y los pasillos. A la hora de comer, se colocó en su puesto de observación en el restaurante. Daniel y Samantha aparecieron como de costumbre, sentados en su mesa junto a la ventana. Grace los observó estudiar el menú mientras Daniel susurraba algo al oído de Samantha, provocando la risa de ésta. El camarero de su mesa era especialmente atento. Al parecer, ya habían conseguido que el personal se sintiera cómodo con sus generosas propinas. Por la noche, en el bar, se puso a hablar con Tony, el camarero. Era un tesoro de información sobre los pasajeros. La gente solía compartir sus historias mientras tomaban un cóctel. Grace le contó una historia inventada sobre un romance fallido, y Tony se solidarizó con ella. Le habló de los lugares secretos del barco donde las parejas suelen ir a ver la puesta de sol. En su camarote, Grace abrió su portátil y empezó a organizar la información que había recopilado. El horario de Daniel y Samantha estaba cada vez más claro. Preferían desayunar en el camarote, pedían servicio. Después, solían ir a la piscina o al spa. El almuerzo era siempre en el restaurante principal y luego un paseo por la cubierta. Por la noche, cena en uno de los restaurantes temáticos y baile o espectáculo en el teatro. Al estudiar la distribución del barco, se fija en todos los pasillos de servicio cercanos a su camarote. Mark le habló del sistema de entrega de equipaje y lavandería, algo que debía aprovechar. También le comentó que algunas de las puertas de servicio solían dejarse abiertas, lo que resultaba incómodo para el personal, que tenía que ir a buscar las llaves cada vez. Grace hizo una lista de artículos de primera necesidad, papel y sobres, en la tienda de regalos de la cubierta 3. Guantes, en el centro de spa, donde siempre están disponibles. Podía conseguir una copia de la llave de su camarote en recepción. Solo tenía que dar su número y apellido y decir que había perdido la suya. Contemplando la puesta de sol desde el balcón de su camarote, Grace pensó en los detalles del plan. Todo debía ser gradual, sin dramatismos innecesarios. Primero las pequeñas rarezas, cosas cambiadas de sitio, ruidos extraños.
Luego, las notas, inocentes al principio, pero cada vez más personales. Y, por último, el acorde final, algo que convertiría su impecable viaje en una pesadilla. Por la noche, volvió a bajar al bar. Tony le presentó a María, la criada que atendía los camarotes de la cubierta donde vivían Daniel y Samantha. María resultó ser habladora y un poco ingenua. Con una copa de vino, le explicó la rutina de limpieza, cuándo solían cambiarse las toallas y la ropa de cama, y las horas en que los pasajeros solían ausentarse más a menudo de sus camarotes. Por la noche, cuando la mayoría de los pasajeros dormían, Grace subió a la cubierta superior. Estaba desierta y tranquila, solo el sonido de las olas rompía el silencio. Sacó un cuaderno y empezó a escribir, con una letra deliberadamente distinta de la habitual. La primera nota debía ser bastante sencilla, casi inocua, solo un indicio de que estaban siendo observados. Mientras se dormía en sus aposentos, Grace se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control de la situación. Ya no era una esposa infiel que veía impotente cómo su matrimonio se desmoronaba. Ahora era la directora de su propia obra, en la que todos tenían un papel que representar. Y el telón estaba a punto de levantarse. Por la mañana temprano, cuando Daniel y Samantha se fueron a desayunar, Grace entró en sus aposentos. La llave tarjeta que había obtenido en recepción con la excusa de haber perdido la suya había funcionado a la perfección. El camarote estaba desordenado, ropa esparcida, maquillaje en el tocador, una copa de vino sin terminar. Grace actuó con cuidado, llevando guantes finos del spa. Movió el frasco de perfume un par de centímetros a la izquierda, trasladó el libro de Samantha de la mesilla de noche a la mesa junto a la ventana, movió ligeramente la lámpara de mesa. Pequeños detalles que podrían atribuirse a la chulería o al despiste, pero que un ojo perspicaz seguramente notaría. Por la noche se sentó en el bar, desde donde se veía claramente el pasillo con sus aposentos. Samantha regresó primero. Daniel se quedó en el gimnasio. Unos minutos después salió al pasillo, mirando a su alrededor con aire confuso. Grace la vio explicarle algo con fervor a Daniel, que había regresado, mientras le rodeaba los hombros con el brazo para tranquilizarla. Durante la noche, Grace se coló en el pasillo de servicio adyacente a sus aposentos. Golpeó suavemente la pared una vez, luego otra. Luego se oyó un crujido silencioso, como si alguien caminara cerca. Se oyó un susurro preocupado procedente del camarote, y luego el sonido de una lámpara encendida. Grace se escabulló silenciosamente, sonriendo en la oscuridad. Al día siguiente las observó junto a la piscina. Samantha parecía privada de sueño, mirando a su alrededor de vez en cuando. Daniel intentó distraerla con una conversación, pero ella respondió con respuestas de una sola palabra. En un momento dado, una ráfaga de viento derribó su copa de cóctel y ella apenas pudo contener un grito, como si hubiera esperado algo peor. La primera nota apareció en su camarote, una simple frase en un trozo de papel. «Te veo». Grace la había deslizado por debajo de la puerta mientras cenaban en el restaurante. Cuando Samantha regresó, encontró la nota y rompió a llorar. Daniel intentó consolarla, diciendo algo sobre una broma estúpida, una coincidencia, pero había incertidumbre en su voz. Grace continuó con su presencia invisible, pasos en el pasillo, golpes en las paredes, cambios sutiles en el mobiliario del camarote. Podía ver cómo crecía la tensión entre ellas. Samantha se quejaba cada vez más por nada. Daniel perdía la paciencia intentando explicar lo inexplicable. Aquella noche en el bar, Tony le había contado que la extraña pareja del camarote de la cubierta 8 le había pedido que vigilara por si alguien les observaba. Grace sacudió la cabeza con simpatía, pensando en la facilidad con que el miedo podía destruir incluso las relaciones más sólidas. Y esta relación no era sólida. Estaba basada en la mentira y la traición. La mañana estaba nublada.
Grace observaba desde detrás del periódico cómo Daniel y Samantha desayunaban en el restaurante, algo poco habitual en ellos, ya que normalmente preferían comer en el camarote. Samantha no dejaba de mirar a su alrededor como si esperara ver algo inusual. Apenas tocaba su comida, solo removía su café nerviosamente, derramándolo sobre el mantel. En el balneario, Lucy le comunicó las últimas noticias. Samantha había cancelado todos los tratamientos de los próximos días. «Qué raro», dijo la recepcionista, limpiando el mostrador. «Estaba tan entusiasmada con su próximo masaje, ¿verdad? Parece agotada, le vendría bien relajarse». Grace asintió con simpatía, contemplando el siguiente paso. Una nota en el neceser de maquillaje de Samantha surgió de la nada. «Bonito collar. Me pregunto si su esposa sabe de este regalo». Grace observó cómo Samantha mostraba temblorosamente la nota a Daniel en un rincón apartado junto a la piscina. Intentaba parecer tranquila, pero sus dedos arrugaban el papel nerviosamente. A última hora de la tarde, habían discutido, por primera vez en público. Ocurrió en el bar de la cubierta superior. Samantha le decía algo acaloradamente a Daniel, agitando los brazos. Él intentó calmarla, pero ella le apartó la mano y salió corriendo, dejando su cóctel sin terminar. Grace sorbió tranquilamente su martini mientras observaba a Daniel, que miraba confuso a su amante que se marchaba. La siguiente nota les estaba esperando en el restaurante, cuidadosamente metida en el menú. «Me pregunto qué dirá la compañía aérea sobre la relación del capitán con la azafata». Grace había elegido deliberadamente el momento en que estaban sentadas en su mesa favorita junto a la ventana. Samantha palideció al ver el texto. Daniel miró a su alrededor, pero había demasiada gente como para notar algo sospechoso. Su rutina empezaba a desmoronarse. Dejaron de aparecer juntos en lugares públicos, intentando no llamar la atención. Grace se dio cuenta de que Samantha ahora iba sola a los restaurantes y Daniel prefería pedir al servicio de habitaciones. Era como si trataran de ser invisibles, pero solo conseguían hacerse notar más. En el pasillo del servicio, Grace les oyó hablar. Samantha hablaba de cómo no podía seguir viviendo así, de cómo sentía los ojos de alguien sobre ella todo el tiempo. Daniel trató de disuadirla, hablando de coincidencias y bromas estúpidas de otra persona. «No lo entiendes». La voz de Samantha se entrecortó. «Alguien lo sabe todo sobre nosotros, cada pequeño detalle». Esa noche, en el casino, Grace deslizó otra nota, esta vez en el bolsillo de la chaqueta de Daniel, que estaba distraído jugando al blackjack. El anillo de compromiso brilla maravillosamente a la luz de las lámparas. Es una pena que se haya convertido en una simple joya. Ella le vio palidecer al descubrir el mensaje, mientras abandonaba apresuradamente el casino sin recoger siquiera sus ganancias. Su siguiente discusión tuvo lugar en cubierta. Samantha gritó que todo era culpa suya, que era su pasado lo que les perseguía. Daniel intentó detenerla, pero ella le empujó y corrió hacia el camarote. Se quedó de pie junto a la barandilla, mirando el oscuro mar. Grace pensó que parecía especialmente perdido en ese momento. Tony le contó a Grace que la extraña pareja pedía ahora bebidas al servicio de habitaciones con mucha más frecuencia de lo habitual. «Ella pide un whisky doble todas las noches», le dijo el camarero, «y antes solo prefería cócteles ligeros». Grace escuchó, observando mentalmente cómo el miedo iba erosionando poco a poco su idilio. En el spa, Lucy se quejó del extraño comportamiento de Samantha. «Ayer vine a reservar un masaje, pero vi una nota en el mostrador y salí corriendo y llorando. Y esta mañana me pidió que le dedicara tiempo». Grace meneó la cabeza con simpatía, fingiendo estar tan sorprendida como la recepcionista. Aquella noche, vio a Daniel sentado solo en el bar, con la mirada fija en un vaso vacío. Delante de él había una nota arrugada, la última de las que ella había plantado. «El barco guarda muchos secretos.
Algunos de ellos pueden salir a la superficie en cualquier momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras le hacía señas al camarero para que pidiera más bebidas. En sus aposentos, Grace planeaba su próximo curso de acción. Podía ver cómo el miedo y la paranoia corroían la relación de los amantes. Cada nueva nota, cada sonido extraño, cada detalle inexplicable los acercaba al inevitable colapso. Solo quedaba esperar el momento oportuno para dar el golpe definitivo. Aquella noche el ambiente en el restaurante era festivo. Estaban celebrando la mitad del crucero. Los camareros servían champán y un cuarteto de jazz actuaba en el escenario. Grace estaba sentada en su mesa habitual, observando cómo Daniel y Samantha intentaban fingir que todo iba bien. Apenas hablaban y evitaban mirarse. Samantha frotaba nerviosamente su servilleta, mirando a su alrededor de vez en cuando. Le temblaban las manos cuando se llevaba el vaso a los labios. Daniel intentó entablar una conversación informal, pero solo obtuvo respuestas de una palabra. De repente, se levantó bruscamente de la mesa. A alguno de los camareros se le había caído accidentalmente una bandeja y el ruido la hizo estremecerse. En el pasillo que había fuera de sus aposentos, Grace oyó fuertes voces. Samantha gritaba que no podía seguir viviendo así, que lo que estaba ocurriendo era una venganza por sus mentiras. Daniel intentó calmarla, pero sus palabras solo echaron más leña al fuego. ¿De verdad crees que son solo coincidencias? La voz de Samantha se quebraba en un ataque de histeria. Alguien lo sabe todo sobre nosotros, cada pequeña cosa, cada detalle. Grace se deslizó hacia el pasillo de servicio desde donde podía oír mejor su conversación. Samantha acusaba a Daniel de no tomarse la situación lo bastante en serio. ¿Podría ser tu mujer?, preguntó de repente. ¿Quizás se ha enterado y ahora nos está vigilando? Daniel se rió, pero se podía oír la incertidumbre en su risa. ¿Grace? Ni siquiera sabe que estamos aquí. Está en algún tipo de viaje por su cuenta ahora mismo. En el bar, Tony compartió las últimas noticias. La extraña pareja estaba ahora reservando mesas separadas para el desayuno. Ella viene temprano por la mañana. Él viene más cerca de la hora del almuerzo. Se evitan como el perro y el gato. Grace dio un sorbo a su martini y observó a Samantha sentada sola en la barra, removiendo mecánicamente su cóctel. A la mañana siguiente apareció una nota en el buzón de la recepción. Algunos secretos es mejor revelarlos poco a poco. ¿Qué más crees que saldrá a la luz? Grace vio cómo Daniel palidecía al leer el mensaje. Samantha le arrebató la hoja de las manos y la hizo jirones. Su discusión en el balneario se había hecho pública a todo el personal. Samantha culpaba a Daniel de haberla arrastrado a ello, de haberle arruinado la vida. «Dijiste que ibas a dejarla», gritó, sin importarle si la oían. «Ahora los dos estamos pagando el precio de tu cobardía». Aquella noche, Grace vio a Daniel en el bar, sentado solo, escanciando metódicamente un vaso tras otro. Una expresión de confusión y cansancio permanecía en su rostro. El teléfono que tenía sobre la mesa vibraba incesantemente con mensajes, pero él lo ignoraba. En un momento dado, sacó la cartera y de ella cayó una fotografía, la de su boda con Grace. Se quedó mirando la foto un buen rato antes de volver a guardarla. Samantha ya casi no salía de la cabaña. María, la asistenta, dice que encuentra botellas vacías del minibar y servilletas arrugadas con restos de rímel. Llora mucho, le dijo a Grace, y no para de preguntar si hay notas nuevas debajo de la puerta. Grace observó la destrucción de su relación con una extraña sensación de devastación. Era exactamente lo que ella quería, que su romance perfecto se convirtiera en una pesadilla. Pero de algún modo no se sentía satisfecha viéndolo sufrir. Tal vez porque sabía muy bien lo que se siente cuando lo que parecía sólido y real se desmorona. La última vez que los había visto juntos fue junto a la piscina. Habían estado discutiendo sobre algo
y Samantha se había levantado bruscamente y se había marchado, dejando a Daniel sentado solo. Él la siguió con la mirada durante un largo rato, luego sacó el teléfono y empezó a escribir algo. Grace pensó que podría estar escribiéndole a ella, a Grace, otro mensaje sobre el retraso de su viaje de negocios. La ironía de la situación le provocó una risita amarga. El transatlántico prosiguió su viaje por las tranquilas aguas del Mar Caribe. Para la mayoría de los pasajeros, era un momento de despreocupada relajación y diversión. Pero para las 3 personas que iban a bordo, cada nuevo día traía una nueva dosis de miedo, recelo y decepción. Y el final de esta historia estaba cerca. Grace estaba sentada en su camarote, dándole vueltas a la última nota entre las manos. La había reescrito varias veces, perfeccionando su caligrafía, distinta a la suya o a la de los mensajes anteriores. Cometiste un error, y el barco lo sabe. Palabras sencillas, pero que concentraban todo el miedo, toda la paranoia de los últimos días. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer. Grace podía ver los primeros rayos de sol coloreando de rosa el horizonte. Era el momento de actuar. Se puso los guantes y salió al pasillo. El barco estaba especialmente tranquilo a esa hora. La mayoría de los pasajeros aún dormían y el personal del turno de noche estaba terminando su trabajo. Daniel y Samantha también debían de estar dormidos, después de la violenta pelea de la noche. Grace podía oírlos gritar incluso a través de la pared. Ya no les importaba que los vecinos pudieran oírlos. El pasillo estaba en silencio. Se acercó cautelosamente a la puerta y se arrodilló, fingiendo atarse los cordones. La nota se deslizó fácilmente en la ranura bajo la puerta. Grace se acomodó en el pasillo con un libro, fingiendo leer. Desde allí se veía claramente el pasillo que conducía a sus aposentos. Pasó cerca de 1 hora antes de que oyera el primer grito. Una voz femenina aguda, el sonido de un objeto que se caía y pasos apresurados. Samantha saltó del camarote como si la persiguieran. Llevaba el pelo revuelto y calzaba zapatos diferentes. Llevaba un billete en las manos, ya muy arrugado. Daniel salió corriendo detrás de ella, intentando detenerla, pero ella le empujó con una fuerza inesperada. «¡Has sido tú!», resonó su voz por el pasillo. «Todo es culpa tuya». Daniel intentó calmarla mirando a su alrededor. Varios pasajeros ya se asomaban a sus camarotes. «Calla, por favor, hablemos con calma». Pero Samantha ya no escuchaba. Corría por el pasillo agitando la nota. «El barco lo sabe, todo el mundo lo sabe, todas las personas de la nave saben lo nuestro». Su voz se entrecortaba en notas histéricas. Daniel intentó cogerla de la mano, pero ella retrocedió como un leproso. Grace observaba la escena por encima de su libro. Samantha parecía completamente perdida, su confianza habitual había desaparecido. Daniel, por su parte, parecía cansado, como si todos aquellos días de tensión hubieran acabado por quebrarle. «No puedo soportarlo más». La voz de Samantha se hizo más baja, pero había un timbre de desesperación en ella. «No puedo vivir así. El miedo constante, la espera constante. Alguien vigila todos nuestros movimientos. Me está volviendo loca». Se apoyó en la pared como si sus piernas se negaran a sostenerla. Daniel intentó rodearla con los brazos, pero ella se apartó. «No me toques. Todo esto es culpa tuya. Prometiste que todo iría bien, que seríamos felices. Y ahora...». Ella no terminó la frase, rompiendo a llorar. Estaban en el pasillo, 2 personas que hacía poco creían estar enamoradas. Ahora era como si un muro de miedo y recriminación hubiera crecido entre ellos. Grace podía ver a Daniel intentando encontrar las palabras adecuadas, pero todos sus intentos se estrellaban contra un muro en blanco de alienación. «Me voy», dijo finalmente Samantha. «En la próxima parada, y ni siquiera intentes detenerme». Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia los ascensores, dejando a Daniel solo en medio del pasillo. La nota se le había caído de la mano y ahora yacía en el suelo, un trozo de papel arrugado que rompía la ilusión de felicidad.
Daniel cogió la nota, la desdobló con dedos temblorosos, releyó el texto como si esperara encontrar en él algún otro significado. Luego, lentamente, rompió el papel en pedacitos y los tiró a la papelera más cercana. Sus hombros se desplomaron como si un gran peso hubiera caído de repente sobre ellos. Grace lo observó volver a la cabaña. Su andar ya no tenía la seguridad con la que solía comportarse en público. Ahora solo era un hombre cansado cuyo mundo acababa de derrumbarse. Sintió una extraña desolación. La venganza se había consumado, pero no había alegría en ello. Más tarde, vio a Samantha dirigirse hacia la recepción con la maleta en la mano. Faltaban menos de 24 horas para la siguiente parada. A Daniel no se le veía por ninguna parte. Tal vez seguía esperando que ella cambiara de opinión. Pero los decididos movimientos de Samantha dejaban claro que no iba a ser así. El atardecer descendía sobre el barco, tiñendo el mar de tonos oscuros. Grace estaba en su balcón, mirando las olas. En algún lugar de este enorme transatlántico, dos personas estaban experimentando el colapso de sus esperanzas, y ella era la causa. Pero, de algún modo, la victoria le dejó un sabor amargo. El bar del barco estaba inusualmente tranquilo para la noche. Daniel estaba sentado en la barra mirando distraídamente su vaso de whisky. Grace lo observó durante un rato antes de dirigirse decidida hacia la barra. Se sentó a su lado, dejando una silla vacía entre los dos. Pasaron varios minutos antes de que él levantara la vista y la mirara. Un segundo de sorpresa, luego un sobresalto de reconocimiento. Se enderezó bruscamente, escupiendo su whisky. ¿Grace? Su voz sonaba ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Hola, Daniel. Ella se pidió un martini, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No se suponía que fuera así. Había imaginado este momento de otra manera. Pero ahora, mirando el rostro demacrado de su marido, su camisa arrugada y sus ojos inflamados, sintió algo parecido a la lástima. ¿Llevas aquí mucho tiempo? El miedo era audible en su pregunta. Grace bebió un sorbo del vaso que el camarero le puso delante. Desde el comienzo del crucero. Lo vio palidecer y sus dedos se apretaron alrededor del vaso hasta convertirse en nudillos blancos. Así que fuiste tú. Quiero decir, tú... No pudo terminar la frase. Grace asintió con la cabeza, sin ver ningún sentido en negar lo obvio. Las notas, los ruidos extraños, todo este tiempo nos has estado siguiendo. No había indignación en su voz, sino cierta sorpresa cansada. ¿Qué esperabas, Daniel? ¿Que me quedara en casa y fingiera que no pasaba nada? Hablaba con calma, sin ira. Toda la irritación acumulada se había desvanecido, dejando solo cansancio y una extraña sensación de desolación. Terminó su whisky de un trago y pidió otro. ¿Sabes qué es lo más extraño? Casi me alegro de que fueras tú. Los últimos días estaba empezando a pensar que me estaba volviendo loco. Sonrió sin gracia. Samantha estaba segura de que nos acechaba algún maníaco. ¿Hace cuánto? La propia Grace no sabía por qué hacía la pregunta. ¿Realmente quería conocer los detalles? Daniel guardó silencio, haciendo girar el vaso entre sus manos. Hace casi un año. Todo empezó en Chicago, durante una larga escala. Sin detalles, interrumpió ella. Solo dime, ¿la querías? Daniel arrugó la nariz como si le doliera una muela. Creía que sí. Ahora ya no estoy tan seguro. Quizás solo era una escapatoria de la realidad. Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La música del bar sonaba suavemente, proporcionando un extraño telón de fondo a su conversación. «Sabes», dijo finalmente Daniel, «realmente he querido decírtelo, ¿no? Empecé a tener esta conversación unas cuantas veces, pero me acobardé. Y yo lo sabía», admitió Grace de repente. «Lo he sabido durante mucho tiempo. Vi los cambios, noté las pequeñas cosas, solo que no quería admitir lo obvio». Terminó su martini.
Los dos hemos cambiado, Daniel. Nos hemos convertido en personas diferentes. ¿Cuándo ocurrió eso? Se podía oír la genuina confusión en su pregunta. ¿Cuándo dejamos de ser quienes éramos? ¿Recuerdas cómo empezó? Grace asintió. Claro que lo recordaba. Su primer encuentro, su boda, sus felices años juntos. Ahora todo parecía tan lejano. Tal vez nos aferramos al pasado durante demasiado tiempo, dijo. Intentamos salvar lo que ya no se podía salvar. Daniela sintió en silencio. Sus ojos leían comprensión. Quizás por primera vez en mucho tiempo, realmente se entendían. ¿Y ahora qué? Su pregunta quedó flotando en el aire. Grace se encogió de hombros. Ahora nos dejamos llevar, sin dramas, sin palabras innecesarias. Simplemente aceptamos que nuestro tiempo ha pasado. Sacó del bolsillo un sobre arrugado, el mismo de la última nota. Sabes, eso fue cruel, pero supongo que me lo merecía. Grace negó con la cabeza. No se trata de quién se merecía qué, es solo que a veces necesitas un fuerte empujón para ver la verdad. Se sentaron en el bar un rato más, hablando del pasado, pero no de momentos felices, sino de cómo se habían ido distanciando poco a poco, de palabras no dichas, de rencores no dichos, de cómo cada uno de ellos intentaba aferrarse a algo que hacía tiempo que había muerto. Adiós, Daniel, dijo finalmente Grace levantándose. Él asintió, sin intentar detenerla. Había comprensión en su mirada. Era realmente un adiós, sin posibilidad de retorno. Pero había algo de razón en ello, como si por fin todo encajara en su sitio. Grace respiró profundamente el aire salado del mar cuando salió a cubierta. El cielo estaba salpicado de estrellas y en algún lugar del horizonte parpadeaban las luces de un faro. Le aguardaba lo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento no la asustó. Quizá a veces haya que dejar ir el pasado para que el futuro pueda por fin comenzar. Miami recibió a Daniel con un sol radiante y aire húmedo. Hizo cola para bajar del barco con la maleta en la mano, la misma con la que había planeado un viaje romántico. Ahora no solo contenía sus pertenencias, sino los restos de esperanzas incumplidas. Los camareros le sonrieron deseándole un feliz viaje, pero él apenas se dio cuenta de sus saludos. Su mente seguía dándole vueltas a la conversación que había tenido ayer con Grace. Extrañamente, después se sintió más ligero, como si el peso que había estado cargando sobre sus hombros durante tanto tiempo por fin hubiera caído. No más fingimientos, no más excusas, no más dobles vidas. En el aeropuerto reservó una habitación en un pequeño hotel cerca del centro, una habitación sencilla con vistas al aparcamiento, nada que ver con un camarote de lujo en un transatlántico, pero ahora mismo no le importaba. Sacó el móvil, abrió una aplicación de búsqueda de alojamiento y empezó a navegar por las opciones de pisos. Por la tarde ya había firmado un contrato de alquiler, un pequeño estudio en un barrio tranquilo, no muy lejos del trabajo. La casera, una mujer mayor de ojos amables, no hizo demasiadas preguntas. Solo le preguntó si necesitaba muebles. Él aceptó. Empezar de cero es la mejor manera de empezar. A la mañana siguiente regresó al piso que ya no era su hogar. Grace le recibió con calma, sin reproches ni histeria. Incluso le ayudó a empaquetar sacando sus camisas del armario y metiéndolas en cajas. Apenas hablaron. Todas las palabras habían sido pronunciadas la noche anterior en el bar del barco. Sus cosas eran sorprendentemente pocas. Ropa, libros, algunos recuerdos de varios países. Premios de la compañía aérea. Un viejo álbum de fotos que había decidido conservar. El pasado debía quedarse en el pasado. Todo cabía en el maletero del taxi y en el asiento trasero. El nuevo piso le recibió vacío y con olor a pintura fresca. Ordenó las cajas a lo largo de la pared, colgó los uniformes en el armario. La nevera estaba vacía. Tendría que aprender a vivir de nuevo, empezando por las cosas más sencillas.
cómo hacer la compra para una sola persona, cómo cocinar solo para uno mismo, a dormirse en una cama vacía. El teléfono estaba en silencio. No había mensajes de Samantha, ni llamadas de Grace. No los esperaba, para ser honesto. Ya estaba todo dicho. Ahora solo quedaba seguir adelante, día a día, paso a paso. Aprender a vivir su vida de otra manera, sin mentiras ni fingimientos. En la compañía aérea solicitó el traslado a otra tripulación. Sus compañeros asintieron comprensivos. Todos conocían su relación con Samantha, aunque nadie hablaba de ello en voz alta. Ella trabajaba ahora en otros vuelos y era poco probable que volvieran a verse. Los papeles del divorcio se tramitaron con rapidez y sin complicaciones. Grace no exigió nada más de lo necesario, solo un reparto justo de los bienes adquiridos conjuntamente. Se sentó en el despacho del abogado, firmó los papeles y pensó en lo fácil que era poner fin a 10 años de matrimonio. Por las noches se quedaba largo rato mirando las luces de la ciudad desde la ventana de su nuevo piso. Los coches pasaban por debajo, la gente iba deprisa a algún sitio, la vida de los demás seguía su curso. La suya tampoco se había detenido, solo había cambiado de dirección. Ahora tenía que encontrar un nuevo camino, el suyo propio. Empezó a correr por las mañanas, una forma fácil de mantener la mente ocupada en algo que no fueran recuerdos. Se hizo socio de un gimnasio, se apuntó a un curso de fotografía. Todo lo que solía dejar para más tarde ahora era posible. El tiempo que antes dedicaba a mentir y fingir podía dedicarlo a sí mismo. Los fines de semana paseaba por la ciudad, descubriendo lugares en los que nunca había estado. Cafeterías, parques escondidos, librerías antiguas. Era como si la ciudad le mostrara una nueva cara, o era él mismo quien empezaba a ver el mundo de otra manera. En el trabajo le cambiaron a vuelos internacionales, más vuelos largos, menos tiempo para pensar. Se sumergió en el trabajo con la cabeza, intentando olvidar el piso vacío que le esperaba en casa. Poco a poco empezó a funcionar. Vivir el momento, sin mirar atrás. A veces, por la noche, le despertaban pesadillas, fragmentos de recuerdos del crucero, de las notas, del miedo a exponerse. Pero cada día esos sueños llegaban con menos frecuencia. La realidad no era tan aterradora como parecía. Solo tenía que aceptarla, dejar de luchar contra lo inevitable. Había una carta de Grace en su buzón, documentos para la venta del piso que compartían, que requerían su firma. Los firmó sin leerlos y los devolvió. Había que dejar ir el pasado en su totalidad, sin ataduras a las que aferrarse. La vida iba surgiendo poco a poco en el nuevo piso. Libros en las estanterías, cuadros en las paredes, pero solo nuevos, hechos por él. El cactus del alféizar, el primer ser vivo que aprendía a cuidar. Las pequeñas cosas que formaban su nueva realidad. Cada mañana se despertaba pensando que la vida seguía. No la que había planeado, no la que había soñado, sino la suya. Y había una especie de acierto en ello. Empezar de nuevo, aprender a vivir honestamente, ante todo ante sí mismo.